Pensaron que era solo una estadística más. Pensaron que su sudadera con capucha lo convertía en un criminal. El oficial Riker y su escuadrón se rieron mientras arrojaban a Jordan Banks, de 17 años, al concreto, ignorando sus súplicas, ignorando sus credenciales y destrozándole las costillas. Creyeron que eran la ley. Se equivocaron. Porque el chico que se desangra en la acera no era cualquiera. Era el hijo del hombre más temido del sistema judicial estatal. Y cuando Jordan finalmente hizo esa llamada, no pidió ayuda. Llamó a la guerra. No van a creer el karma que golpea a estos oficiales. Vean hasta el final porque la justicia está a punto de volverse bíblica. La lluvia sobre Sterling Heights no era solo lluvia. Se aclara la garganta. Era un diluvio. Una gélida cortina gris que convertía los impecables jardines del enclave más adinerado de la ciudad en una acuarela borrosa. Jordan Banks apretaba con fuerza el volante de su Audi A5 plateado. Era un regalo de graduación, no por la preparatoria, sino por terminar su primer semestre en Yale con un promedio de 4.0. No lo hacía alardeando. Solo conducía a casa. Su padre, Carter Banks, le había enviado un mensaje hacía 20 minutos. La cena es a las 7 cos. Mamá preparó el asado. No llegues tarde. Jordan miró el reloj del tablero. Sí, 48 chasótvame. Se aclara la garganta. Iba a buen ritmo. Ajustó el volumen de su audiolibro. Una conferencia sobre derecho constitucional. Para la mayoría, era un tema aburrido, pero a Jordan le encantaba. Quería ser fiscal, como lo fue su padre antes de ascender al cargo de fiscal general del estado. Giró a la izquierda en Sycamore Drive, una carretera sinuosa bordeada de robles y casas que costaban más de lo que la mayoría de la gente ganaba en toda su vida. Este era su barrio. Había crecido montando en bicicleta por estas aceras. Conocía a la señora Higgins del número 404, quien siempre regalaba barras de chocolate grandes en Halloween. Sabía el horario del cartero, pero el agente Silas Riker no lo sabía. El agente Riker estaba sentado en su patrulla, escondido en las sombras de la entrada del centro comunitario. El motor zumbaba, bombeando aire caliente contra las ventanas empañadas. Estaba aburrido. Llevaba 3 horas de un turno de 12, y Sterling Heights estaba tranquilo. Siempre tranquilo. Ese era el encanto del lugar. ¿Algo?, gruñó Riker, mordiendo un sándwich de jamón tibio. En el asiento del copiloto, el agente Dean Miller, un novato con solo 6 meses en la policía, negó con la cabeza. Tranquilo como una tumba, Riker. Quizás eso sea bueno. La lluvia mantiene alejada a la gentuza. Riker masticaba despacio. Era un hombre que parecía tallado en granito y con malas intenciones. Cuello grueso, cabeza rapada y ojos que siempre parecían entrecerrar los ojos ante una amenaza que solo él podía ver. Se había trasladado a la comisaría de Sterling Heights hacía 3 años desde el centro de la ciudad, trayendo una mentalidad de zona de guerra a un suburbio donde el mayor delito solía ser una queja por ruido. La lluvia los atrae, murmuró Riker, tragando saliva. Les da cobertura. ¿Creen que no los estamos viendo? ¿Quién es eso?, preguntó Miller. Riker no respondió. Simplemente se incorporó. Un Audi plateado acababa de pasar. No iba a exceso de velocidad. No se desviaba. Conducía a la perfección. La matrícula del ITUP se ve un poco borrosa, mintió Riker. Tiró el envoltorio del sándwich al salpicadero y metió la marcha bruscamente. Me pareció que estaba bien, dijo Miller, vacilante. Por eso eres un novato, Miller. Aún no tienes ojo. Ese coche no es de aquí. Es un Audi, dijo Riker. Aquí todo el mundo conduce coches así. Sí, dijo Riker con desdén, saliendo a la carretera y encendiendo las luces. Pero mira al conductor. A través de la ventana trasera del Audi, empapada por la lluvia, la silueta apenas se veía, pero Riker había visto el perfil al pasar bajo la farola. «Joven con capucha negra, robado», declaró Riker con absoluta certeza. «Vamos a conseguir un trofeo».
Jordan vio las luces azules y rojas parpadear en su retrovisor y suspiró. Genial. No entró en pánico. Le habían enseñado exactamente qué hacer. Su padre le había dado la charla cuando tenía 12 años. Manos al volante. Nada de movimientos bruscos. Sé educado. Conoce tus derechos, pero sobrevive primero. Se detuvo lentamente, justo a las puertas de la urbanización de Kensington. Su entrada estaba a solo 2 cuadras. Bajó la ventanilla, apagó la música y puso ambas manos sobre el volante, con los dedos separados. Miró por el retrovisor. Se acercaron 2 agentes. Uno se quedó atrás, junto al parachoques trasero, con la mano apoyada en la pistolera. El novato. El otro, un hombre corpulento con la mandíbula apretada como una trampa. Se dirigió directamente a la ventana. Riker no le dio las buenas noches. No le pidió la licencia ni la matrícula. Le iluminó los ojos con una linterna cegadora. «Apaga el motor. Deje las llaves en el tablero. Buenas noches, agente», dijo Jordan con voz firme a pesar del resplandor. «¿Hay algún problema?», pregunté. «Motor apagado. Llaves en el tablero». Jordan obedeció. Apagó el motor y dejó el mando en el salpicadero. «Ya hice lo que me pediste. Puedo preguntar por qué me detienen». «Matrícula y matrícula», ladró Wrecker, ignorando la pregunta. El haz de luz de la linterna recorrió el interior del coche, buscando cualquier cosa. Drogas, un arma, un motivo. Se posó en los asientos de cuero. El estéreo de alta gama, la bolsa de deporte Yale del maletero. «Están en la guantera», dijo Jordan con calma. «Voy a extender la mano despacio para sacarlos». «¿Está bien?», preguntó Wrecker con desdén. «No te hagas el gracioso. Solo pide la identificación». Jordan se movió lentamente. Abrió la guantera y sacó su billetera y los papeles de la matrícula. Se los entregó a Riker. Wrecker se los arrebató. Miró la identificación. Jordan Banks, 19 años. Dirección 4500 Sycamore Drive. Riker miró la dirección en la licencia y luego miró calle abajo. 4500 Sycamore era la casa más grande de la cuadra. Era la antigua mansión del gobernador. «Esta es una identificación falsa», dijo Wrecker rotundamente, arrojándosela de vuelta al regazo de Jordan. Jordan parpadeó, confundido. «Disculpe, no lo es. Esa es mi identificación real». «Vivo a 2 cuadras. ¿Vives en la mansión del gobernador?», se rió Wrecker. Un sonido áspero y seco. «Claro que sí, chico. Y yo soy la reina de Inglaterra». «Sal del coche». «Oficial, mira la matrícula», dijo Jordan, con el corazón acelerado. «El coche está a nombre de Carter Banks, mi padre». «¿Carter Banks?». Wrecker hizo una pausa. El nombre le sonaba vagamente familiar, pero no lo reconocía. No le importaba lo suficiente como para intentarlo. En su mente, era la típica escena de un viaje de placer. Gente rica de vacaciones. Un chico entra, encuentra las llaves, roba el coche, baja del vehículo. «No vuelvo a preguntar». «No he cometido ningún delito», insistió Jordan, agarrando el volante. «Estoy pidiendo un supervisor». Ese fue el detonante. La cara de Riker se puso roja. Abrió la puerta de un tirón. «¿Quieres un supervisor? ¿Qué tal si te superviso mientras te tocas la cara contra el pavimento?» Agarró a Jordan por la sudadera. La fuerza fue repentina y abrumadora. Jordan era atlético. Jugaba lacrosse universitario. Pero iba abrochado. Y Riker tenía el factor sorpresa. El agente lo sacó del coche a tirones. El pie de Jordan se enganchó en el marco de la puerta y salió rodando, golpeándose con fuerza contra el asfalto mojado. «¡Tírate al suelo! ¡Deja de resistirte!», gritó Wrecker, haciéndole caso a la cámara del coche, creando, se aclara la garganta, una narrativa inexistente. «No me estoy resistiendo», gritó Jordan, con las manos en alto y las palmas abiertas. «No estoy haciendo nada». Miller, el novato,
se abalanzó hacia adelante con aspecto de pánico. Wrecker, espera. No se resistía. Simplemente se cayó. ¡Cállate, Miller! Wrecker rugió. Le dio un rodillazo en el centro de la espalda a Jordan, dejándolo sin aire. Jordan jadeó, sintiendo el sabor a lluvia y arenilla. El dolor fue agudo e inmediato. «Oficial, por favor», jadeó Jordan. «Mi papá revisa el nombre, no me importa tu papá». Wrecker agarró el brazo derecho de Jordan y se lo retorció por la espalda con tanta fuerza que le hizo crujir el hombro. Jordan gritó. «¿Te gusta robar coches bonitos, eh? ¿Te gusta conducir por mi pueblo como si fuera tuyo?», le susurró Wrecker al oído. «¿Crees que una sudadera con capucha y un Audi robado te hacen grande? ¡Es mi coche!», gritó Jordan. Wrecker se levantó y le propinó una patada rápida y brutal a Jordan en las costillas. ¡Crack! El sonido fue repugnante. Resonó en la tranquila calle suburbana. Jordan se acurrucó en posición fetal, jadeando por un aire que no llegaba. Miller intervino y agarró a Wrecker del hombro. «Wrecker, para. Basta. Está caído». Wrecker empujó al novato hacia atrás. «¡Atrás!». Buscó su cinturón. «¿Viste eso?». Buscó. «No buscó nada», gritó Miller con voz temblorosa. Estaba en el suelo. «Si no quieres un informe en tu expediente por insubordinación, cierra la boca y espósalo», espetó Wrecker. Jordan yacía temblando en el camino mojado. El dolor en su costado era cegador. Cada respiración era como una puñalada. Vio las botas de los oficiales moviéndose a su alrededor. Se dio cuenta con una claridad aterradora de que a este hombre no le importaba la verdad. Este hombre quería hacerle daño. Este hombre quería quebrarlo. Sobrevivir. La voz de su padre resonó en su cabeza. Simplemente sobrevivir. Wrecker levantó a Jordan por las esposas, torciéndole los hombros de nuevo. Lo estrelló contra el capó del Audi. «Te vas a ir por mucho tiempo, chico». Wrecker sonrió, su rostro a centímetros del de Jordan. Grand Theft Auto, agresión a un policía. Resistencia al arresto. «Voy a acumular tantos cargos contra ti que no verás el sol hasta los 50». A Jordan le daba vueltas la cabeza. La sangre le emanaba de un corte sobre la ceja, donde se había golpeado contra el pavimento. Miró a Wrecker, con la mirada fija. «Necesito mi llamada», susurró Jordan. Wrecker rió. «Ves demasiadas películas. Te llamarán en la comisaría después de que te procesemos, después de pasar una noche en el tanque». «No», dijo Jordan, con una voz extrañamente fría. «Mis derechos. Soy menor de edad en este contexto hasta que se demuestre lo contrario, y estoy lesionado. Debe permitirme contactar a un tutor o abogado de inmediato si sufro lesiones durante un arresto». Estatuto Estatal 404, Sección B. Wrecker parpadeó. No esperaba que el chico citara los estatutos. «¡Menudo bocazas!», gruñó Wrecker. «Que él decida, Wrecker», dijo Miller en voz baja. El novato estaba pálido. Sabía que esto había ido demasiado lejos. Vio la ropa cara, el comportamiento, el conocimiento de la ley. Si está herido, si le negamos la llamada y resulta ser quien dice ser... Wrecker dudó. Miró al chico, maltratado, sangrando, pero erguido. Había algo en los ojos de Jordan. Ya no era miedo, era certeza. Wrecker sacó el teléfono de Jordan del montón de objetos confiscados en el capó. Lo desbloqueó. Jordan había desactivado el reconocimiento facial, forzando un código de acceso, pero Wrecker lo levantó. «Desbloquéalo». Jordan marcó el código con dedos temblorosos. Fue a la lista de contactos. No llamó al 911. No llamó a un abogado. Marcó el contacto del general. Wrecker vio el nombre y resopló. ¿El general? ¿Quién es? El líder de tu banda. Jordan no contestó. Puso el altavoz mientras Wrecker lo sostenía. El teléfono sonó una vez, 2 veces. Entonces contestó una voz profunda y resonante. Una voz que Wrecker había oído en las noticias de la noche 100 veces.
aunque no podía recordarla en el calor del momento. Jordan, llegas tarde. Tu madre amenaza con comerse tu parte del asado. ¡Papá!, dijo Jordan con voz ahogada, con el dolor en las costillas agudizándose. Papá, estoy en Sycamore, justo al otro lado de Kensington Gate. La voz del otro lado cambió al instante. La calidez se evaporó, reemplazada por una alerta aguda. Jordan, pareces herido. ¿Qué pasa? Policía. Jordan jadeó. Me detuvieron. Dijeron que era un coche robado. Me golpearon, papá. Creo que me las rompí. Me golpearon la cabeza. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio tan denso que parecía que bajaba la presión del aire. ¿Quién está contigo?, preguntó Carter Banks. Su voz sonaba aterradoramente tranquila. El agente Riker, dijo Jordan, mirando directamente al policía. Y el agente Miller. Riker se inclinó hacia el teléfono, sintiendo la necesidad de imponer su dominio sobre el padre, líder de una pandilla. Escuche, amigo. Su hijo está detenido por robo de auto y resistencia al arresto. Agredió a un oficial. Irá a la cárcel. Así que si quiere verlo, venga a la comisaría mañana por la mañana. Riker iba a colgar. No cuelgues el teléfono, ordenó la voz. No fue un grito. Fue un murmullo de absoluta autoridad. Agente Riker, placa número 592. Te conozco. Revisé tu expediente cuando te transfirieron de la comisaría número 4. 3 denuncias por uso excesivo de la fuerza. Riker se quedó paralizado. Su pulgar se cernía sobre el botón de colgar. Una gota de sudor frío le corría por el cuello, a pesar de la lluvia helada. ¿Quién es? Acusaste a mi hijo de robarse su propio coche. La voz seguía implacable. Lo acusaste de agredirte, pero ahora mismo estoy viendo el rastreador GPS de su vehículo. Estuvo detenido exactamente 3 minutos antes de que lo sacaras a rastras. Tengo acceso a la cámara de tráfico de la esquina de Sycamore y Elm. Estoy subiendo la señal ahora mismo. Riker levantó la vista. Allí, en el poste de teléfono hacia yardas, había una luz roja intermitente. Una cámara municipal. Te veo, Riker. Carter Banks dijo. Te veo pateando a un chico de 17 años mientras está en el suelo. ¿Quién eres? La voz de Riker se quebró. Me llamo Carter Banks. Soy el fiscal general de este estado. Y oficial Riker. Tiene exactamente 5 minutos para rezarle al Dios en el que crea. Porque voy a por usted. Y traigo conmigo todo el peso del Departamento de Justicia. La línea se cortó. Riker se quedó mirando el teléfono. La sangre desapareció de su rostro, dejándolo con el aspecto de una estatua gris y desmoronada. Miró a Miller. Miller ya retrocedía, con las manos en la cabeza. «Dios mío», susurró Miller. «Dios mío», dijo Riker. «Es el fiscal general». Riker miró a Jordan. El chico estaba apoyado en el coche, sujetándose las costillas y respirando con dificultad. Jordan levantó la vista y por primera vez sonrió. Era una sonrisa sombría y sangrienta. «Te lo dije», susurró Jordan. «Yo tomé la decisión». Pero Riker no era de los que se dan por vencidos. El pánico se transformó en una furia animal acorralada. Si iba a caer, iba a controlar la historia. Miró la cámara del coche, miró al chico. «Miente», murmuró Riker, mirando a su alrededor. Está fanfarroneando. No era el fiscal general, era solo un amigo suyo. «Riker, para». Miller gritó. «Tenemos que llamar a una ambulancia. Tenemos que llamar al capitán». «No». Riker sacó su taser. «Nos atenemos a la historia». Me atacó. Fue a por mi arma. La cámara de tráfico. Diré que estaba obstruida. Borraré la grabación de la cámara del salpicadero. No se puede borrar la cámara del salpicadero. Sube a la nube al instante. Miller gritó. «Se acabó, Riker». Riker se volvió contra su compañero. «¿Quieres ir con él? ¿Quieres ser cómplice?»
Ayúdame a subirlo a la parte trasera del coche. Lo llevamos a la comisaría. Lo fichamos. Hacemos desaparecer el papeleo antes de que llegue el fiscal general. «¿Estás loco?», dijo Miller. Wrecker se abalanzó sobre Jordan de nuevo. «Sube al coche». Pero antes de que pudiera tocarlo, un sonido atravesó la lluvia. Sirenas. No una, ni dos, sino un enjambre. Aparecieron luces a ambos extremos de Sycamore Drive. Luces estroboscópicas azules y rojas se reflejaban en el pavimento mojado, convirtiendo la noche en una pesadilla caleidoscópica para el agente Wrecker. 3 todoterrenos negros recorrieron la calle a toda velocidad, saltando la acera y acorralando a la patrulla. Las puertas se abrieron de golpe antes de que los vehículos se detuvieran por completo. Hombres trajeados con cazadoras del FBI y chalecos tácticos salieron en tropel, con las armas desenfundadas, y del todoterreno delantero salió un hombre con un traje gris oscuro a medida, ignorando la lluvia que empapaba su costosa lana. Se movía con la intimidante ímpetu de un tren de carga. Era Carter Banks, y parecía dispuesto a matar. La lluvia seguía cayendo, pero la atmósfera en Sycamore Drive había pasado de una silenciosa desesperación a una escena de suspense de alto riesgo. Las 3 camionetas negras formaban una barricada, con los motores rugiendo. El oficial Wrecker se quedó paralizado, con la pistola eléctrica a medio levantar. Era un matón, y como todos los matones, su coraje se desvaneció en cuanto la dinámica de poder cambió. Miró a los hombres que salían de los vehículos. No eran policías de patrulla, eran agentes de la Oficina Estatal de Investigación, el equipo de protección del gobernador y hombres que parecían haberse desayunado infantería especializada. «¡Suelta el arma!», gritó uno de los agentes tácticos, apuntando con el rifle directamente al pecho de Wrecker. «¿Suelta el arma ahora o nos enfrentamos?». Los dedos de Wrecker se entumecieron. La pistola eléctrica cayó al asfalto mojado. Levantó las manos lentamente. Carter Banks ni siquiera miró a Wrecker. Caminó directamente a través de la hilera de armas, con la mirada fija en la figura desplomada contra el Audi plateado. «Jordan», dijo Carter, con la voz ligeramente quebrada. El fiscal general, un hombre conocido por su actitud gélida en el tribunal, cayó de rodillas en el barro junto a su hijo. Se aclara la garganta. Vio la sangre en la frente de Jordan. Vio cómo Jordan se agarraba las costillas, respirando entrecortadamente. «Papá», susurró Jordan, «no he buscado nada, lo prometo». El rostro de Carter se contorsionó con una mezcla de angustia y furia. Le puso una mano suavemente en el hombro. «Lo sé. Sé que no lo hiciste. No hables. Ahorra». Carter giró la cabeza. No se levantó. Solo miró a Wrecker. Su mirada era tan fría, tan desprovista de humanidad, que el oficial Miller, a 3 metros de distancia, retrocedió un paso y se sintió abatido. «Tú», dijo Carter. No fue un grito, fue un veredicto. Wrecker tragó saliva con dificultad. «Señor, necesita comprender la coincidencia del sospechoso. El vehículo parecía sospechoso». Carter se levantó lentamente. Se limpió el barro de las rodillas, pero no la sangre de la mano. La sangre de Jordan. Caminó hacia Wrecker. Los agentes se apartaron para dejarlo pasar, pero seguían apuntando con sus armas a los policías. «Ese sospechoso es un estudiante de honor», dijo Carter, alzando la voz a cada paso. «Ese sospechoso ni siquiera ha sido detenido. Y mucho menos tiene antecedentes penales. Ese sospechoso es mi hijo». Carter se detuvo a centímetros del rostro de Wrecker. Podía oler el café rancio y el miedo en el agente. «¿Y tú?», siseó Carter. «Eres un criminal». «Estaba haciendo mi trabajo», gritó Wrecker, buscando un atisbo de autoridad. Se resistió. «Pregúntale a mi compañero». Carter miró a Miller. El novato temblaba como una hoja. «Bueno, agente Miller», preguntó Carter, ¿se resistió? Se resistió mi hijo, a quien he entrenado desde los 5 años sobre cómo interactuar con las fuerzas del orden para evitar precisamente esta situación. Miller,
Miró a Riker, quien lo fulminaba con la mirada, con una amenaza silenciosa en los ojos. Cumplir con el código. Muro azul de silencio. Entonces Miller miró a Jordan, sangrando en el suelo. Miró al fiscal general. Miró a los agentes del FBI. «¡No!», susurró Miller. «¿Qué?», rugió Riker. «¡Traidor! ¡No!», gritó Miller con la voz quebrada. No se resistió. Lo hizo todo bien. Riker lo sacó antes de que pudiera quitarse el cinturón de seguridad. Le dio una patada cuando estaba en el suelo. Le dije que parara. Riker se abalanzó sobre Miller, pero antes de que pudiera moverse más de 1 centímetro, fue derribado. 2 agentes lo estrellaron contra el costado de su propia patrulla. El sonido de la cara al chocar contra el metal fue fuerte y satisfactorio. «Silas Erker», anunció Carter, con la voz retumbando por encima del sonido de la lluvia. «Te arresto por agresión con agravantes, privación de derechos con pretexto de ley, privación ilegal de la libertad y presentación de una denuncia policial falsa». «No pueden arrestarme», gritó Riker mientras le apretaban las esposas, clavándose en sus muñecas. «Soy policía. Tengo inmunidad calificada». Carter se acercó, con los ojos encendidos. «La inmunidad te protege de los errores, agente. No te protege de la malicia. Y voy a convertir en la misión de mi vida demostrar malicia. Para cuando termine contigo, ni siquiera podrás conseguir trabajo como guardia de centro comercial. Tendrás suerte si consigues trabajo en la lavandería de la penitenciaría estatal». Carter se volvió hacia el agente principal. «Sácalo de mi vista y asegura las grabaciones de la cámara del tablero inmediatamente. Quiero los registros en la nube, el disco duro local, todo. Si falta un solo fotograma, acusaré a toda la comisaría». Se volvió hacia su hijo. Una ambulancia acababa de llegar, sorteando el bloqueo de camionetas. Los paramédicos acudieron rápidamente a Jordan. «Voy con él», dijo Carter a su equipo de seguridad. «Llamen a mi esposa. Díganle que nos espere en el Mercy General y que llame al fiscal Harper. Despiértenlo. Díganle que estoy invocando la ley del fiscal especial». Mientras subían a Jordan a la camilla, miró a su padre. «¿Lo conseguiste?». Carter le alisó el pelo a su hijo. «La guerra acaba de empezar, hijo. Descansa». Al cerrarse las puertas de la ambulancia, Carter volvió a mirar la escena. El agente Miller estaba de pie junto a la patrulla, llorando, con las manos en la cabeza. Carter se acercó a él. «Dijiste la verdad», dijo Carter. «Al final, debería haberlo detenido antes», sollozó Miller. «Lo siento, señor. Lo siento mucho. Su testimonio es lo único que lo salvará de compartir celda con él», dijo Carter con tristeza. «No se vaya de la ciudad». Carter se subió a la parte trasera de la ambulancia. La caravana aceleró, dejando que la lluvia lavara la sangre de la calle. Pero nada podía borrar lo que se avecinaba para el departamento de policía de Sterling Heights. La sala de urgencias del Mercy General era un hervidero de actividad. Jordan Banks fue trasladado de urgencia a la sala de traumatología. Carter estaba de pie frente a las puertas de cristal, paseándose. Su traje estaba arruinado, manchado de barro y la sangre de su hijo. Pero no le importó. Estaba al teléfono. «Me da igual la hora, Sarah», Carter gritó en su celda. Sarah era su jefa de personal. «Quiero los archivos de la comisaría de Sterling Heights en mi escritorio para las 6 p.m. Concretamente todas las denuncias presentadas contra Silas Erker en los últimos 5 años. Y ponme al juez Patterson al teléfono. Necesito una orden judicial para el teléfono personal y los registros financieros de Riker». Colgó y volvió a marcar, esta vez a la comisaría. «Comandante de guardia de Sterling Heights», respondió una voz ronca. Era el sargento O'Connell. «Soy el fiscal general Carter Banks», dijo Carter. El tono era tan fuerte que congelaba el agua. «Señor fiscal general», tartamudeó O'Connell. «Oímos que hubo un incidente.
Tenemos al agente Riker bajo custodia. Lo estamos gestionando internamente. No estás haciendo tal cosa. Carter lo interrumpió. Riker está bajo custodia estatal. Mis agentes lo están trasladando al Centro de Detención Federal del Centro. Tu jurisdicción sobre él ha terminado. Un momento. O'Connell se irritó. Este es un asunto local. No puedes simplemente tratarnos como a un idiota porque es tu hijo. Yo no te estoy tratando como a un idiota porque es mi hijo, sargento. Asumo el cargo porque su oficial cometió un delito grave contra los derechos civiles. Y si descubro que usted o el capitán Henderson conocían las tendencias de Riker y ocultaron las quejas, desmantelaré su comisaría ladrillo a ladrillo. Carter colgó. Miró por el cristal. Los médicos estaban cortando la sudadera con capucha de Yale de Jordan. Su pecho era un mapa de moretones. Carter sintió una lágrima resbalarse por su mejilla. Se la secó rápidamente mientras su esposa, Angela, venía corriendo por el pasillo. Angela Banks era una fuerza de la naturaleza por derecho propio. Una cirujana pediátrica que salvaba vidas a diario. Pero ver a su bebé en esa mesa la destrozó. Se desplomó en los brazos de Carter. ¿Quién le hizo esto? Sollozó. ¿Quién le hizo esto a nuestro hijo? Un hombre que desearía no haber nacido. Carter le susurró al oído. Mientras tanto, en la sala de interrogatorios del edificio federal, Silas Erker sudaba. La habitación estaba fría, metálica. No había rostros amistosos, ni representantes sindicales dándole palmaditas en la espalda. Solo un espejo de doble cara y una mesa atornillada al suelo. A Riker le habían quitado el uniforme. Vestía un mono naranja, el mismo que usaba para burlarse de los sospechosos. La puerta se abrió. No era un abogado. Era el agente especial Graves, un hombre conocido en la agencia como el enterrador por enterrar carreras corruptas. Graves se sentó. Dejó una carpeta sobre la mesa. «Quiero un abogado», espetó Riker. «Conozco mis derechos». «Tienes un abogado», dijo Graves con calma. «Está afuera. Intenta hacer un trato contigo». «Pero sinceramente, Silas, no hay trato». Graves abrió la carpeta. «Consultamos tu historial. Te transfirieron aquí desde la comisaría cuarta hace 3 años. Tuviste 4 denuncias por uso excesivo de la fuerza allí. Todas contra minorías. Todas desestimadas por asuntos internos por falta de pruebas». Riker sonrió con suficiencia. «Exactamente. Retírate. No tienes nada». «Eso fue entonces», dijo Graves, inclinándose hacia adelante. «Esto es ahora. Verás, Carter Banks no es solo el fiscal general. Antes de eso era fiscal especializado en análisis forense digital. Sabe cosas sobre tu sistema de cámaras de salpicadero que ni siquiera tú sabes». Riker frunció el ceño. «No borré nada. Ni aunque lo intentaras, podrías. Pero aquí está el truco». Graves deslizó una foto sobre la mesa. Era una imagen fija de la cámara de tráfico que Carter había mencionado. Pero no era solo una imagen borrosa. Era nítida. Mostraba a Riker pateando a Jordan mientras éste estaba en posición fetal. «Tenemos el video», dijo Graves. «Resolución 4K. Pero eso no es lo peor para ti». Graves deslizó una segunda hoja de papel. Era un extracto bancario. «Recibimos una orden para revisar tus finanzas hace 1 hora. Encontramos depósitos, Silas. Depósitos en efectivo todos los meses. Solo un pequeño extra a tu sueldo de un conocido socio de la familia criminal Moretti». Riker palideció. «¿Ves?». Graves sonrió. Con una sonrisa de tiburón. «Empezamos a investigar porque golpeaste al chico equivocado. Pero ahora estamos investigando por qué un policía de suburbio está a sueldo de un mafioso local. Estabas protegiendo. Traficabas en esa patrulla». Riker se quedó sin aliento. «Se suponía que esto era un simple cargo de agresión», dijo él. Dijo ella. Él podía evitarlo. Pero crimen organizado federal, corrupción. El fiscal general no te busca solo por agresión, Riker.
Graves susurró. Quiere saber quién eres realmente, y te va a usar para desmantelar toda la red sucia. No lo hice, balbuceó Riker. Tu compañero, Miller, está en la habitación de al lado. Graves mintió con naturalidad. Está cantando como un canario. Dice que presumías de extorsionar a los traficantes. Dice que atacaste a Jordan Banks porque creías que era un traficante rival que se metía en tu territorio. Eso es mentira. Wrecker gritó. Solo pensé que era un gamberro en un coche robado. Entonces demuéstralo. Graves golpeó la mesa con la mano. Cuéntanoslo todo. Entréganos al capitán. Denos a los Moret. Y quizás, solo quizás, el fiscal general no pida la pena máxima de 20 años. Wrecker se desplomó en su silla. Había perdido su imagen de tipo duro. Estaba solo, atrapado en una red que él mismo había creado, enfrentándose a un hombre con el poder de convertir todo el sistema judicial en un arma. De vuelta en el hospital, Jordan estaba despierto. Tenía las costillas vendadas y el brazo en cabestrillo. Estaba mareado por los analgésicos, pero lúcido. Carter se sentó junto a la cama. ¿Cómo te sientes? Como si me hubiera atropellado un camión. Jordan esbozó una débil sonrisa. ¿Ya le pasó el karma? Carter sacó su tableta. Abrió una aplicación de noticias. La noticia ya estaba de moda. Titular: el hijo del fiscal general del estado fue hospitalizado por un incidente de brutalidad policial. Oficial arrestado. El FBI allana la comisaría. Está sufriendo, Jordan, dijo Carter, y seguirá sufriendo. Acabo de hablar por teléfono con el gobernador. Está suspendiendo a todo el personal de mando del Departamento de Policía de Sterling Heights, en espera de una investigación federal. No solo sobreviviste, hijo, acabas de exponer una podredumbre que lleva años supurando. Jordan cerró los ojos. Solo quería volver a casa a cenar. Lo sé, dijo Carter en voz baja. Pero como aguantaste, como hiciste esa llamada, vas a salvar a mucha gente de pasar por esto. En ese momento, se abrió la puerta. Una enfermera se asomó. El señor Banks, hay una multitud enorme afuera. Principalmente prensa, pero también gente de la comunidad, se enteraron de lo sucedido. Están celebrando una vigilia con velas. Carter se acercó a la ventana y miró hacia abajo. 3 pisos más abajo, en el estacionamiento, cientos de luces parpadeantes desafiaban la lluvia. Personas de todos los colores con carteles. Justicia para Jordan. Carter se volvió hacia su hijo. Eres un héroe, chico. Pero la historia no había terminado. Riker era solo la primera ficha de dominó. La investigación sobre sus finanzas estaba a punto de abrir una puerta que conducía a algo mucho más oscuro que un policía corrupto. Conducía a la alcaldía. Y Carter Banks estaba listo para derribarla también. Se suponía que el arresto del agente Silas Riker sería el final. Habían arrancado a la manzana podrida, pero Carter Banks sabía que no era así. No se encuentra a un agente de patrulla con depósitos de efectivo inexplicables y un historial de acoso selectivo, sin un sistema que lo permita. 2 días después del incidente, Carter estaba sentado en su oficina del Departamento de Justicia. La vista de la ciudad era gris, acorde con su estado de ánimo. Su hijo ya estaba en casa, descansando, pero Jordan se estremecía cada vez que se cerraba una puerta. Ese estremecimiento impulsaba a Carter. El agente especial Graves entró y dejó caer una pesada pila de archivos sobre el escritorio de caoba de Carter. Tenías razón, dijo Graves, aflojándose la corbata. No es solo la mafia. Es peor. Es el alcalde. Carter levantó la vista entrecerrando los ojos. El alcalde Grafton lleva una década promoviendo una plataforma de suburbios seguros. Exactamente. Graves sacó un mapa de Sterling Heights. Señaló varias manzanas resaltadas. Observen el patrón de arrestos de Riker en los últimos 3 años. Cada denuncia por uso excesivo de la fuerza, cada parada y cacheo aleatorios, ocurrieron en estas 3 zonas. Carter estudió el mapa.
Estos son los barrios más antiguos, los que colindan con el nuevo distrito comercial y los que se planea reurbanizar, añadió Graves. Comparamos la actividad de Riker con las ventas de propiedades. En los 6 meses que Riker comenzó a aterrorizar una cuadra, deteniendo a la gente, estacionando frente a sus casas y arrestando a sus hijos por infracciones menores, el valor de las propiedades se desplomó, y luego fueron comprados por una empresa fantasma llamada Summit Holdings. A ver si lo adivino, dijo Carter en voz baja. Summit Holdings se remonta al alcalde Grafton. Indirectamente, Graves asintió a través de su cuñado. Están usando a la policía para acosar a residentes minoritarios y familias de bajos ingresos y obligarlos a abandonar el barrio para comprar terrenos baratos y construir condominios de lujo. Riker era su ejecutor. Los depósitos en efectivo eran honorarios de consultoría para asegurar que los barrios se sintieran incómodos. Carter se levantó y se acercó a la ventana. La rabia que sentía era diferente ahora. Ya no se trataba solo de su hijo. Se trataba de una purga sistemática de una comunidad, sancionada por el cargo más alto de la ciudad, impuesta con una placa. Se metieron con la familia equivocada, susurró Carter. Riker no solo detuvo un coche, detuvo una conspiración. ¿Cuál es la maniobra, señor?, preguntó Graves. Si vamos tras el alcalde, será un suicidio político si fallamos. Carter se dio la vuelta. No vamos a fallar. Traigan a Riker. Quiero hablar con él personalmente. Sin abogados, solo él, yo y la verdad. 1 hora después, Riker volvió a sentarse en la sala de interrogatorios. Ahora parecía más pequeño. 2 caballeros de la cárcel federal le habían arrebatado la arrogancia. Cuando Carter Banks entró, Riker no se burló. Se estremeció. Carter se sentó. No gritó. Dejó una foto del alcalde Grafton sobre la mesa. «Te van a condenar a 20 años, Silus», dijo Carter con naturalidad. «Solo por los cargos federales de derechos civiles. Sumaste 10 más. Los cargos de corrupción. Otros 10. Tendrás 55 años cuando salgas. Tu pensión se ha agotado. Tu esposa ya ha solicitado el divorcio. Mi oficina se aseguró de que viera los extractos bancarios que demostraban que escondías dinero». Riker se tapó la cabeza con las manos. Solo cumplía órdenes. Esa defensa no funcionó en Nuremberg. Y no funcionará aquí, dijo Carter. Pero te queda una carta por jugar. Una pequeña carta que podría llevarte a una prisión de mínima seguridad, en lugar de a la población general con la misma gente a la que has estado aterrorizando. Riker levantó la vista. Una esperanza desesperada se reflejaba en sus ojos. «¿Qué quieres?» «Quiero al alcalde», dijo Carter. «Quiero saber quién dio la orden de atacar Sycamore Drive. Quiero saber quién te dijo que le hicieras la vida imposible a la gente de la zona 3. Riker tragó saliva con dificultad. «Si hablo, Grafton me matará. Conoce gente. Y yo soy el fiscal general». Carter se inclinó. «Yo soy la ley. ¿Crees que Grafton da miedo? No has visto lo que puedo hacer. Puedo hundirte en tantos litigios que tus nietos pagarán las costas judiciales. O puedes llevar un micrófono oculto». Riker miró la foto del alcalde. Odiaba a Grafton. Grafton era el que estaba sentado en una mansión mientras Riker hacía el trabajo sucio. Y ahora Grafton no movía un dedo para ayudarlo. «Yo lo haré», susurró Riker. El plan era sencillo. Riker quedó en libertad bajo fianza, una maniobra táctica para aparentar que tenía influencia. Se reunió con el alcalde Grafton en una cabina privada de un asador de lujo. Carter y Graves estaban sentados en una camioneta de vigilancia a 2 cuadras de distancia, escuchando. «Me prometiste protección, Jerry». La voz de Riker se quebró en la transmisión de audio. Sonaba en pánico, lo cual era perfecto. «Baja la voz, idiota». La voz del alcalde Grafton era suave y aceitosa. «La cagaste. Golpeaste al fiscal general, muchacho. Ese no era el plan. Se suponía que debías ceñirte a la lista.
Estaba haciendo lo que dijiste. Mantén las calles limpias. Haz que quieran irse. Eso dijiste. Dije que los animaran a vender. Grafton siseó. No dije que golpearan a un estudiante de Yale casi hasta matarlo con la cámara del coche. Eres un lastre, Silus. Summit Holdings está a punto de empezar la construcción del nuevo centro comercial. No puedo permitir que nos arrastres. Así que ya está. Me estás dejando ir. Te digo que aceptes la declaración, dijo Grafton con frialdad. Cumple tu condena. Cuando salgas, quizá haya trabajo para ti como guardia de seguridad. Pero si mencionas a Summit o a mi cuñado, bueno, en la cárcel ocurren accidentes. Silus. En la furgoneta, Carter sonrió. Era una sonrisa fría y depredadora. Eso es conspiración para cometer fraude, extorsión y una amenaza contra un testigo federal. Vayan por él. Las puertas del asador se abrieron de golpe. Esta vez no era solo la policía local, era el FBI. El alcalde Grafton estaba a punto de morder un chuletón cuando Carter Banks se acercó a su mesa. Alcalde Grafton, dijo Carter, y su voz resonó por el silencio del restaurante. Creo que conoce a mi hijo. Grafton se atragantó. Miró a los agentes que lo rodeaban. Carter, no nos precipitemos. Podemos resolver esto. Atacaste a mi comunidad, dijo Carter lo suficientemente alto para que los comensales lo oyeran. Usaste a la policía como tu equipo de demolición personal. Quebrantaste la confianza pública. Carter sacó unas esposas de su propio cinturón, un gesto simbólico. Gerald Grafton, estás arrestado. Mientras sacaban al alcalde esposado, con cámaras que captaban cada segundo, Carter miró a Raker, a quien llevaban por la puerta trasera. Raker parecía aliviado de ser arrestado, a salvo de las amenazas del alcalde. Pero el tren del karma no había terminado. Los tribunales eran los siguientes. 6 meses después, el camino a la justicia rara vez es recto. Es una cicatriz que marca la vida de todos los involucrados. El juicio popular contra Silas Riker, y por extensión, el juicio por corrupción del alcalde Grafton, se habían convertido en un espectáculo nacional. La sala estaba abarrotada. Todos los asientos estaban ocupados. Se aclara la garganta. Activistas, periodistas y residentes de Sterling Heights llenaron la galería. Jordan Banks estaba sentado en la primera fila. Se había recuperado físicamente. Las costillas se habían unido. Los moretones habían desaparecido, pero permanecía sentado con una rigidez que no tenía antes. Vestía un traje que lo hacía parecer el futuro fiscal que su padre quería que fuera. Carter Banks no estaba llevando el caso él mismo. Sería un conflicto de intereses. Se sentó junto a su hijo. La fiscalía estaba dirigida por el fiscal de distrito Harper, un abogado de aspecto rudo en quien Carter confió su vida. El abogado defensor de Riker era un tiburón muy cotizado llamado Harrison Baxter. Baxter era conocido por conseguir milagros. Era astuto, teatral y completamente amoral. Baxter se puso de pie para interrogar a Jordan, quien acababa de declarar. El señor Banks, comenzó Baxter, paseándose frente al jurado. Dice que estaba cumpliendo. Dice, se aclara la garganta, que fue educado. ¿Pero no es cierto que estaba escuchando música agresiva? Estaba escuchando una conferencia sobre derecho constitucional, dijo Jordan con calma. Una oleada de risas recorrió la sala. Baxter frunció el ceño, recuperándose rápidamente. Usted estudia en Yale, una institución muy liberal. ¿No es cierto que ha participado en protestas contra la policía? Objeción, gritó Harper. Relevancia. Tiene que ver con el estado de ánimo, señoría, argumentó Baxter. Si el testigo tiene predisposición a odiar a la policía, podría haber actuado agresivamente para provocar una confrontación, con la esperanza de obtener un pago. La audacia de la afirmación dejó atónitos a todos en la sala. Carter apretó los puños sobre las rodillas. Quiso saltar por encima de la barra y estrangular a Baxter, pero sintió la mano de Jordan en su brazo. Jordan estaba tranquilo.
Se aclara la garganta. No odio a la policía, dijo el señor Baxter Jordan por el micrófono. Mi padre es el agente de la ley de mayor rango del estado. Respeto la ley. Por eso sé cuándo se está infringiendo. Baxter intentó desconcertarlo durante otra hora, sacando a relucir el expediente disciplinario de Jordan en la preparatoria, que era impecable, y preguntándole si alguna vez había consumido drogas. No las había consumido. Cada intento de desprestigiar a Jordan solo empeoraba la imagen de Riker. Entonces llegó el testigo estrella. El oficial Dean Miller subió al estrado. Ya no era mera policía. Había renunciado al día siguiente del incidente. Parecía cansado. «Oficial Miller», pidió Da Harper, «acompáñenos a la parada». «Riker vio el coche», dijo Miller con voz temblorosa. «Dijo que no pertenecía. Dijo que el conductor no pertenecía». Se aclara la garganta. ¿Se resistió Jordan Banks? Nunca. Ni una sola vez. ¿Por qué Riker lo golpeó? Miller miró directamente a Riker, quien lo fulminaba con la mirada desde la mesa de la defensa. «Porque podía», susurró Miller. «Porque quería demostrar dominio». Me lo dijo. Me dijo que íbamos a acumular cargos. Se reía de ello. El jurado miró a Riker. Sus expresiones no eran amistosas, pero Baxter tenía una última baza. Llamó a un testigo de Riker, un ex líder comunitario llamado Sr. Henderson, a quien la administración de Grafton había pagado durante años. Silas Riker es un héroe. Henderson mintió en el estrado. Limpió nuestras calles. Los que se quejan son solo delincuentes atrapados. Parecía que Baxter podría sembrar la duda. El discurso de Blue Lives Matter tenía fuerza en algunos jurados. Fue entonces cuando el fiscal Harper reprodujo la cinta, no la cámara del coche, el audio del teléfono del alcalde. La sala quedó en un silencio sepulcral, mientras la voz del alcalde Grafton llenaba la sala, implicando a Riker como un matón a sueldo en una trama inmobiliaria. No dije que golpearan a un estudiante de Yale. Dije que los animaran a vender. La conexión estaba hecha. Riker no era un héroe que protegiera los suburbios. Era un matón de un político corrupto. Era un secuaz. El rostro de Riker se desmoronó. Miró a su abogado, Baxter. Baxter estaba ocupado recogiendo su maletín. Sabía que el barco se había hundido, pero el golpe de gracia llegó durante los alegatos finales. Da Harper se presentó ante el jurado. Señaló a Jordan. Le rompieron las costillas. Intentaron destruir su futuro, pero olvidaron algo. En este país, la ley no es una herramienta para que los ricos expulsen a los pobres. Es un escudo. Y cuando el agente Riker destrozó ese escudo, no solo lastimó a Jordan Banks, hirió a todos los que creemos en la justicia. Harper se volvió hacia Riker. Quería ser un tipo duro, agente Riker. Quería ser la ley. Bueno, la ley te está devolviendo la mirada. El jurado deliberó menos de 2 horas. Declaramos al acusado, Silas Riker, culpable de todos los cargos. Mientras se leía el veredicto, Riker no gritó. Simplemente apoyó la cabeza en la mesa y lloró. El monstruo de Sterling Heights había desaparecido, reemplazado por un hombre aterrorizado que se enfrentaba a una década en una jaula. Carter le apretó el hombro a Jordan. Se acabó. Todavía no, dijo Jordan, mirando al fondo de la sala. Se aclara la garganta. Allí estaban las familias de las víctimas anteriores de Riker, personas que habían sido ignoradas, silenciadas y obligadas a mudarse. Lloraban. Le hacían un gesto de asentimiento a Jordan. Jordan se levantó y se acercó a ellos. No celebró. Simplemente les estrechó la mano. «Esto también es para ti», le dijo a una anciana que había perdido su hogar por el acoso de Riker. Las cámaras destellaron. La imagen del hijo del fiscal general abrazando a las víctimas del sistema se convirtió en portada de todos los periódicos del país. Pero el karma no se limitó a la prisión. 2 semanas después, mientras Riker ingresaba en la penitenciaría estatal, le entregaron su uniforme. Era un mono naranja, 3 tallas más pequeño. «Oficial penitenciario en cubierta», gritó un guardia. Riker levantó la vista.
El guardia que lo aguardaba era un hombre corpulento con un rostro familiar. Era Marcus King, un hombre al que Riker había arrestado falsamente hacía 5 años, lo que le había costado su trabajo como profesor. King finalmente fue exonerado y aceptó un trabajo como asistente. King miró a Riker, con una lenta sonrisa extendiéndose por su rostro. Bueno, dijo King. Bienvenido al bloque de recluso 840, seré su supervisor. Asegúrate de que tu cama esté bien tendida. Odio una celda desordenada. Riker tragó saliva. La ironía era más pesada que el golpe de los barrotes al cerrarse tras él. El tiempo en prisión transcurre de forma distinta al tiempo fuera. Para Silas Riker, el tiempo ya no se medía en turnos ni en nóminas, sino en el chirrido de las puertas de las celdas y el aterrador silencio de la noche. Llevaba 3 meses en la penitenciaría estatal. Su mundo, antes definido por el poder descontrolado de su placa y el peso de su arma, se había reducido a una caja de hormigón de 2,4. La ironía era asfixiante. Estaba rodeado de hombres idénticos a los adolescentes a los que solía acosar. Pero aquí la jerarquía se invirtió. Allí, Riker estaba en la base de la cadena alimentaria. El agente King, el hombre al que Riker había arrestado falsamente años atrás, no abusó de su poder. No tenía por qué hacerlo. Simplemente siguió las reglas al pie de la letra. Realizó inspecciones sorpresa en las celdas de Danto 3. Le amonestó por una sábana suelta a unos centímetros, revocando sus privilegios de comisario. Se aseguró de que Riker sintiera todo el peso aplastante de la burocracia que una vez había utilizado como arma contra los demás. Riker se sentó en su litera, mirando la pared gris. Había perdido 20. Su apelación había sido denegada la semana pasada. Su esposa había vendido la casa y se había mudado a otro estado, llevándose a los niños. Estaba solo. Una tarde, durante la hora del patio, Riker se sentó solo en un rincón, evitando el contacto visual. Habían dejado un periódico en un banco. Lo recogió. El titular le revolvió el estómago. La ley de bancos se convirtió en ley. El Estado exige una supervisión independiente para todas las acusaciones de mala conducta policial. Debajo del titular había una foto. Era Carter Banks de pie junto al gobernador, y a su lado, con aspecto fuerte y recuperado, estaba Jordan Banks. Riker dejó caer el periódico. Entonces se dio cuenta de que no solo había arruinado su propia vida. Sin darse cuenta, había creado la misma legislación que impediría que hombres como él volvieran a ocupar el poder. Era el villano de la historia, el catalizador de un cambio que borraría a los de su especie. Fuera de los muros, Sterling Heights se recuperaba. La purga del departamento de policía había sido exhaustiva. Con la salida del alcalde y el escándalo de la cumbre al descubierto, el consejo municipal se vio obligado a dimitir. Se celebraron elecciones especiales y un organizador comunitario del mismo barrio que Riker había aterrorizado fue elegido alcalde. El agente Dean Miller, quien había testificado contra Riker, no regresó a la policía. La culpa era demasiado pesada. Volvió a la escuela para ser paramédico, decidido a salvar vidas sin portar un arma. Se aclara la garganta. Pero la verdadera victoria estaba en la casa del banco. Era domingo, un año después del incidente. La lluvia caía de nuevo, golpeando suavemente las ventanas de la casa del banco, pero esta vez el ambiente no era amenazador. Era cálido. El olor a roast beef impregnaba el aire. Jordan estaba sentado en la isla de la cocina, con sus libros de derecho desplegados ante él. Se estaba preparando para los exámenes LSAT. Quería ir a la facultad de Derecho inmediatamente después de graduarse. Carter entró, sirviendo 2 tazas de café. Dejó una delante de su hijo. «Estás estudiando Derecho un domingo», bromeó Carter, apoyado en el mostrador. «Alguien tiene que mantener alerta al fiscal general». Jordan sonrió. La cicatriz sobre su ceja ya era tenue.
una fina línea blanca que le recordaba la noche en que casi muere. La sonrisa de Carter se desvaneció levemente, reemplazada por una mirada de feroz orgullo. «¿Sabes? Ayer tuve una reunión con el decano de Derecho de Yale. Jordan me miró. Preguntó por ti. Dijo que el ensayo que escribiste sobre el incidente, El precio del silencio, se estaba difundiendo entre el profesorado. Dijo que era conmovedor». Jordan se encogió de hombros, modesto como siempre. «Solo escribí lo que pasó, papá. Solo escribí la verdad. Eso es todo lo que la ley es, Jordan», dijo Carter, poniendo una mano en el hombro de su hijo. «Es la búsqueda de la verdad en un mundo que le gusta ocultarla». Jordan cerró el libro. «¿Piensas en él, Riker?» Carter tomó un sorbo de café. No pienso en él para nada. Está donde debe estar. Pienso en la gente que ya no tiene miedo de conducir por Sycamore Drive. Pienso en los niños que saludan a las nuevas patrullas porque saben que los agentes no están ahí para hacerles daño. Pienso en ti». Jordan miró por la ventana la lluvia. Las luces de la calle parpadeaban. Hace un año, esas luces indicaban peligro. Ahora solo eran luces. «Voy a ser fiscal, papá», dijo Jordan con firmeza. «Pero no como los que solo quieren condenas. Quiero ser quien se asegure de que el sistema funcione para todos, incluso para los chicos con sudaderas». Carter sonrió, chocando su taza contra la de sus hijos. «Entonces será mejor que vuelvas a estudiar. El mundo te espera, abogado». La pesadilla en Sycamore Drive había terminado, pero el legado de esa noche perduraría para siempre. Intentaron quebrar a un niño, pero en cambio forjaron a un hombre de acero. Y en cuanto a los malos, aprendieron a las malas que en la corte del karma no hay apelación, y la justicia siempre se imparte. Y por eso, damas y caballeros, nunca juzguen un libro por su portada, y definitivamente nunca se metan con el hijo del fiscal general. El oficial Riker se creía intocable, pero aprendió por las malas que el verdadero poder no se trata de una placa ni de un arma, se trata de la verdad. Jordan Banks convirtió su trauma en una revolución, demostrando que incluso en los momentos más oscuros, la justicia puede prevalecer si uno se mantiene firme. Si esta historia te conmovió, si crees que el karma siempre regresa para cobrar lo que te debe, dale a me gusta ahora mismo. Realmente ayuda al canal. Y nos dice que quieres más historias donde los malos reciben justo lo que se merecen. No olvides compartir este video con un amigo que ame las buenas historias de justicia. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte nunca una dosis diaria de drama y karma. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Jordan? Cuéntamelo en los comentarios. Gracias por ver el video y nos vemos en la próxima.